Bienvenidos a nuestros videos de filosofía nuevamente. En este caso nos vamos a centrar en el pensamiento de Thomas Hobbes, uno de los filósofos modernos más importantes, sobre todo porque ha desarrollado una filosofía política muy importante para la historia del pensamiento, no solo moderno, sino también contemporáneo. Thomas Hobbes lo vamos a incluir dentro de aquellos filósofos que se conocieron como naturalistas, o si se quiere, filósofos del derecho natural. Es decir, pertenece a esta corriente naturalista propia del siglo XVII, XVIII, que creían que hay una serie de derechos naturales propios de los seres humanos, es decir, que todos poseemos. Inclusive, les cuento, entendían a la razón como un elemento por medio del cual el universo, la cultura y asimismo la naturaleza se podían mantener en armonía. Pero lejos está nuestras ganas aquí de centrarnos en el naturalismo, sino que vamos a simplemente a caracterizar a Hobbes por este lado. Y también les quiero comentar que muchos de los filósofos naturalistas fueron contractualistas. Contractualistas. ¿Qué queremos decir con esto? Los contractualistas fueron aquellos pensadores que usaban la metáfora del contrato social para explicar, si se quiere, o legitimar el surgimiento del Estado moderno. Es decir, para legitimar o explicar la formación del Estado como un acuerdo de voluntades. Pero lo que nos interesa a nosotros es centrarnos directamente en el pensamiento de Thomas Hobbes. Como dijimos, lo ubicamos dentro de los naturalistas y asimismo es considerado un contractualista, y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de Thomas Hobbes, entonces vamos a ubicarlo desde 1588 hasta el año 1679. Y pasemos ya mismo a su pensamiento, a estudiar su pensamiento. Porque les cuento que para Hobbes todos los hombres son iguales por naturaleza. Vos, yo, tu mamá, tu papá, mis hermanos, mis amigos, todos somos iguales por naturaleza. Inclusive dice que nadie nace más inteligente que el otro, sino que la inteligencia la obtenemos por experiencia. Dice Hobbes también que todos los hombres tienen en común el hecho de menospreciar al otro y valorar sus propios talentos. E inclusive, y ahora sí a tener en cuenta, afirma que el principal problema entre los hombres es ni más ni menos que la competencia. Es decir, él dice que en la tierra los bienes son limitados. Y yo muchas veces, por ejemplo, si esta soy yo, puedo desear los bienes del otro, de él, asimismo que esta persona puede desear los bienes de otros o inclusive los míos. Entonces esto genera una competencia. Claro está que la competencia entonces para Hobbes va a generar discordia. Y esta discordia es asimismo la que va a generar o la que nos lleva para este filósofo a una situación de guerra potencial y real. Es decir, a una de todos contra todos. Pero esto no termina acá, porque lo que nos va a decir Hobbes, que el temor a la muerte, así como también el deseo que tenemos de vivir confortablemente, es lo que hace que los hombres creen una especie de pacto entre ellos para formar así una sociedad. Pero para que nosotros lo entendamos, es decir, lo que nos dice Hobbes es que va a ser el instinto de conservación el que nos impulse a nosotros como hombres a crear un pacto.
entre nosotros. Entonces, el instinto de conservación nos lleva a crear un pacto. Pacto que dará origen al Estado. Y al Estado Hobbes, entonces, y ahora sí pasemos a nuestra siguiente imagen, lo va a llamar Leviatán. ¿Qué es este señor que vemos aquí? Más que señor, el Leviatán es el Estado. Y Leviatán es uno de los nombres bíblicos que se le dio al diablo. Este es el Leviatán personificado o graficado por el mismísimo Hobbes. Para Hobbes, el Leviatán será un producto del pacto que van a realizar los hombres para poder no llegar a este estado de guerras de todos contra todos, para preservar el instinto de conservación y que no se maten entre todos. El Estado, dice Hobbes, es una bestia que tiene la función de ejercer violencia física sobre aquel que violente el pacto. Esto nos tiene que quedar bien en claro a la hora de estudiar esta concepción del Estado para Hobbes. Porque el Estado, dirá, es la suma de individuos, es decir, la suma de hombres. Aquí, como vemos, si ustedes llegan a percibir en la imagen, estamos viendo cómo este Leviatán está formado por muchos individuos. Es decir, el Estado es el único que contiene y domina todo. Esto nos tiene que quedar bien claro. Pero este pacto que se hace entre los hombres y que permite la formación del Estado no es un pacto social, no debemos entenderlo como un pacto social, sino que este pacto, y volvamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, dice Hobbes que es un pacto de unión. Y les voy a explicar un poquito esto. Hobbes dice que el pacto no es social porque el pacto no nace o no surge con fines sociales, sino que, como decíamos, es un pacto de unión. El Estado surge con fines individuales. El Estado surge con fines individuales. Para que los hombres, digamos, el Estado surge para que los hombres no choquen entre sí, es decir, es el Estado el que debe velar por la seguridad de los hombres. Pero vamos a clarificar un poco más esta cuestión, porque nosotros nos preguntamos cómo podemos llegar a este pacto. ¿Cómo es que el hombre llega a este pacto? Dice Hobbes que el hombre llega a este pacto por renuncia al propio derecho de defensa. Al propio derecho de defensa. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo cedo mi derecho de defensa a otro para que me defienda. En este caso, ese derecho de defensa yo se lo cedo, va a decir Hobbes, a un rey, que tiene la función de limitar al individuo ejerciendo el poder sin lastimar. Limita al individuo, pero sin ejercer violencia física, como lo hacía en su caso el Leviatán, es decir, el Estado, para controlar, mejor dicho, que ninguno violente este pacto. Hobbes opina, como último detalle, les cuento que el poder político está por encima de todo. El poder político por encima de todo. Esto nos tiene que quedar bien claro.
Y además va a decir que el fin del poder político es la protección de la propiedad privada y la seguridad, así como también preservar la unidad de la multitud de los muchos hombres que lo han elegido. Entonces, hemos visto hasta aquí la propuesta política, si se quiere, de Hobbes. En un próximo video estudiaremos el pensamiento de Rousseau y seguiremos viendo lo interesante que nos tiene para ofrecer la filosofía moderna.